¿Qué tal? Mi nombre es Cristiano Martín Rueda, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. El día de hoy vamos a hablar de los cuidados posparo en la paciente gestante. Bien sabemos que después de una reanimación vamos a tener la presencia del síndrome posparo respiratorio, una vez que exista el retorno de la circulación espontánea, el cual nos va a presentar situaciones complejas, existiendo factores que van a influir en la patogenia de la paciente y en los mecanismos que se van a presentar en fallas de la reperfusión, injuria en tejidos después de la reperfusión, presencia en la circulación de los metabolismos y enzimas activadas en relación con la isquemia y al mismo tiempo coagulopatías. Las anomalías más frecuentes que se van a presentar o se van a observar en estos pacientes tienen relación de manera estrecha con los mecanismos subyacentes que condicionaron este paro cardiorrespiratorio y se van a deber gracias al shock hipovolémico, al shock cardiogénico o al shock vasodilatador asociado con síndrome de respuesta inflamatoria isquémica. En los cuidados que debemos de tener para la posreanimación no existe mucha evidencia y es relativamente insuficiente sin estudios aleatorizados, por lo que tanto las recomendaciones de las guías se basan en pequeños estudios y reportes de casos resultantes en una tasa única del 1.67%. Dichos estudios presentaron a una población de pacientes en donde ninguna que haya presentado el paro cardiorrespiratorio falleció posteriormente a haber salido de él, ya que hay una relación a los cuidados inmediatos y las causas que llevaron al paro a estas pacientes no son arritmogénicas. En la fisiopatología del síndrome posparo cardiorrespiratorio incluyen las características propias del paro cardíaco, así como las causantes y las comorbilidades del paciente. Existen estrategias para el manejo de este síndrome, de las cuales son la ventilación, en donde se deberá de evitar una hiperventilación, ya que esta va a producir una vasoconstricción cerebral y por lo consiguiente va a generar isquemia. También se debe de evitar la hipoventilación con hipercapnia, ya que esto incrementará la presión intracraneal. Se deberá de administrar una oxigenación inmediata, ya que después del retorno de la circulación espontánea existe evidencia de daño neuronal por hiperoxia y estrés oxidativo, por lo que se sugiere mantener una saturación de oxígeno arriba del 95% en estas pacientes. Para el soporte hemodinámico se deberá de optimizar tanto la precarga, la contractilidad, la poscarga y el contenido arterial del oxígeno. También es recomendado y se demuestra que en pacientes con fibrilación ventricular presentan un mejor pronóstico relacionado a cambios en el metabolismo corporal y cerebral con la hipotermia terapéutica, por lo que ya debe de considerarse como parte del manejo de los pacientes que presentan retorno de la circulación espontánea. Otros puntos que deberemos de tocar durante el tratamiento del síndrome posparo cardiorrespiratorio serán las alteraciones neurológicas. Si a los 10 minutos del retorno de la circulación no existe un estado de alerta normal, se tendrá que proceder a sedar al paciente y empezar a realizar una ventilación mecánica, al mismo tiempo que se deberá de generar la hipotermia terapéutica, buscando disminuir el consumo de oxígeno. Para las alteraciones cardiovasculares, durante la inducción y el mantenimiento de la hipotermia terapéutica, puede existir un incremento de las resistencias periféricas con caída del gasto cardíaco, y por esto es recomendable o preferible el monitoreo hemodinámico avanzado para optimizar estos parámetros. En las alteraciones renales, la hipotermia puede provocar una disminución en la liberación de la hormona antidiurética, provocando poliuria, con hipovolemia, hipocalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, ya que el paciente va a tener una pérdida de electrolitos. En las metabólicas existe una disminución en la liberación y en la sensibilidad a la insulina, que nos va a generar hiperglucemia en la paciente.
las inmunológicas, va a existir una disminución en la respuesta a estas mismas asociada con una necesidad de una ventilación mecánica, por lo que puede provocar que nuestra paciente caiga en infecciones respiratorias como neumonías. Y las complicaciones farmacológicas, el metabolismo puede reducirse hasta en un 30%, lo cual retrasará la eliminación de todos los fármacos o sedantes y bloqueadores neuromusculares para la evaluación neurológica posterior de este paciente en la unidad de cuidados intensivos o durante el traslado al hospital. Hablando de los cuidados que se deben de dar a las pacientes, debemos de tener en cuenta que se van a cuidar distintos puntos para que éste sea óptimo y adecuado, por lo cual deberemos de trasladar a nuestro paciente en una ambulancia con equipo de urgencias avanzados o en una unidad de terapia intensiva. Deberemos de colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo para liberar la presión de la vena cava inferior y mientras transcurre el traslado vamos a colocar un monitoreo fetal y uno multiparamétrico de la paciente en donde nos enfoquemos a la toma de signos vitales, de los cuales tendremos que tener un electrocardiograma de 12 derivaciones, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria y la saturación de oxígeno. El manejo de la vía aérea en estas pacientes presenta características muy diferentes al resto de la población, ya que aumenta la dificultad para el manejo y la necesidad de aislarla tiene que ser con mayor rapidez que en la de otros pacientes, ya que el aumento en el edema en la vía aérea y la hipervascularización de las mucosas presentan mayor susceptibilidad, generando obstrucción de la vía aérea y sangrado. La faringe y la laringe van a tener una reducción del diámetro, requiriendo tubos endotraqueales de menor tamaño. Van a presentar menor tolerancia a la apnea por la desaturación rápida y aumentará el riesgo de la regurgitación y broncoaspiración. Y es por esto que siempre debemos de considerar a la paciente embarazada que presenta el estómago lleno por el desplazamiento de los órganos. La incidencia para la intubación de estos pacientes se va a dividir en dos aspectos: difícil, no prevista, e imposible, generando una intubación difícil de 1 a 30 pacientes y una intubación imposible en 1 de 270 pacientes, y hasta un 38% de dificultad o imposibilidad en la ventilación. Como mencionábamos anteriormente, en estas pacientes es prioritario tener una intubación para realizar una ventilación y manejo de la vía aérea, ya que necesitan altas concentraciones de oxígeno, pero en caso de que no se logre una intubación en 2 intentos, se aconseja el uso de dispositivos supraglóticos, aunque con ellos exista un mayor riesgo de broncoaspiración. En el manejo hemodinámico, vamos a buscar siempre las causas reversibles para su tratamiento y aplicarlos en el momento preciso. Dentro de las causas reversibles se encuentran las H's, que son hipoxia, hipovolemia, hiper o hipocalemia e hipotermia. Y las T's, que son tromboembolismo, toxicidad por fármacos, neumotórax a tensión y tamponamiento cardíaco, por lo que debemos tener en cuenta que en las pacientes gestantes las dos causas más frecuentes en un paro cardiorrespiratorio son el tromboembolismo y la hipovolemia, ya que estos generan un menor gasto cardíaco y por lo consiguiente disminuyen su frecuencia llevándolas a un paro. Dentro del manejo farmacológico se va a utilizar la epinefrina. Esto va a hacer que se estimule el sistema nervioso simpático, aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria, por lo que se deberá de aplicar durante la reanimación para generar el retorno de la circulación espontánea. Las reacciones que puede provocar son insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, hipertiroidismo,
hipertensión arterial grave, anoxia en el feto y parto prematuro durante el último mes de gestación. La dosis recomendada para estos pacientes es de 0,5 a 1 miligramo intravenoso, diluido en 5 a 10 mililitros de solución salina, de las cuales se deberán de administrar durante el esfuerzo de reanimación cada 5 minutos. Otro fármaco que se tendrá que utilizar es el sulfato de magnesio para el tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia, ya que esto puede generar elevación de la tensión arterial e incluso convulsiones. Asimismo, reduce el riesgo de partos prematuros y protege al cerebro del feto durante la gestación. Este fármaco puede causar paros cardiorrespiratorios, edemas pulmonares, afectación del sistema nervioso central, hipersomnolencia, debilidad muscular, cambios visuales y pérdida de reflejo. La dosis recomendada para este fármaco es 4 gramos en modo inicial, diluidos en solución al 10% en 3 o 4 minutos. Y una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora intravenoso en infusión constante. El gluconato de calcio nos ayudará a reducir significativamente el riesgo de aborto involuntario e impedirá el nacimiento prematuro, reduciendo la pérdida de sangre durante el parto y finalmente lo podremos utilizar para el tratamiento por sobredosis de sulfato de magnesio. Las reacciones que puede causar este fármaco son vómitos, diarrea, náuseas, en algunos casos puede empeorar la toxemia, puede presentarse hipercalcemia, hipotensión, bradicardia, síncope y paro cardiorrespiratorio. El modo de administración es diluir 500 miligramos a 2 gramos en 5 a 20 mililitros de solución al 10% a una velocidad no mayor a los 200 miligramos por minuto, en una dosis máxima diaria de 1 a 15 gramos. Se recomienda que al realizar cuidados post-reanimación a pacientes embarazadas, lo más importante es mantener la vía aérea permeable con los diferentes dispositivos para asegurar la vía aérea, como cánulas o tubos, para mantener una saturación de oxígeno arriba del 94%. Se tendrá que manejar la isquemia miocárdica solicitando una angiografía coronaria de emergencia tras el retorno de la circulación espontánea en la unidad de cuidados intensivos del hospital y durante el traslado realizar un manejo hemodinámico que mantenga la perfusión de los órganos y sistemas del cuerpo. También se tendrá que optimizar la recuperación neurológica de la paciente, controlando la temperatura, la glicemia, realizando sedación y control de convulsiones en caso de que ésta se presente. En conclusión, los cuidados que se le tienen que proporcionar a una paciente embarazada después de haber tenido un paro cardiorrespiratorio deben de ser inmediatos y enfocados a los déficits que se presenten durante la evaluación de los signos y el traslado, siendo de mayor importancia el manejo hemodinámico y de la vía aérea. Es por eso que el profesional de la salud debe de tener los conocimientos adecuados para el manejo de estas situaciones. Muchas gracias.